¿Qué es la personalidad? El significado de personalidad en la evolución se ha construido a partir de las necesidades que han tenido las personas que desde ese entonces buscaban asignarle al sujeto una profesión, una labor o una fortaleza. La prueba de personalidad proyectiva escogida en esta presentación es el test del árbol de Koch. Es una prueba de personalidad proyectiva. Los autores empezaron desde Emil Jucker en Suiza, después de Turner, también en Suiza, siguió Berer, un grafoanalista alemán, y posteriormente Carl Koch, que hizo la primera prueba, y realiza las formulaciones en la editorial Calepus, y René Stora con la editorial Paidós. También el autor Mauricio Sandro con la editorial Sandro. Los objetivos de la prueba son básicamente utilizar este test como medio auxiliar de psicodiagnóstico, elaborar en un lapso más breve de tiempo un perfil de personalidad, entender la fuerza intuitiva que se le aplica a los dibujos y comprender que no puede separarse una proyección total de la personalidad, sino comprenderla como una totalidad. La teoría en la que se basa la prueba está fundamentada en el inconsciente del individuo, que evidentemente refleja la teoría psicoanalítica de Freud, que propone el ello, el yo y el superyo como tres sistemas de la psique. La prueba evalúa a niños, adolescentes y adultos. Evalúa aspectos de la personalidad del sujeto que pueden inferir a través del dibujo que se realice, siendo una manifestación del inconsciente mismo, reflejando impresiones, sentimientos, posibles traumas, recuerdos, formas de relacionarse, en general experiencias de vida. Los insumos que se requieren son una hoja, papel, lápiz, borrador y a veces colores cuando la prueba está aplicada en niños. La forma de aplicación es muy sencilla, se le entrega al aplicante la hoja, el lápiz y el borrador y se le pide que dibuje un árbol a su gusto en posición vertical. Debe estar el aplicante en una posición cómoda para dibujar y en la población infantil no se le debe dar al niño ninguna influencia externa de cómo puede ser el dibujo. La duración de la prueba es de 30 a 45 minutos aproximadamente y en niños no hay un tiempo específico. El análisis y la interpretación parte del ello, el yo y el superyo en diferentes partes del árbol. Por ejemplo, la raíz asociada a los instintos y lo material, físico y la vida terrenal del criterio de la persona. El suelo, si lo dibuja, se relaciona con la seguridad, la convicción, la firmeza y las ideas propias. Si no hay suelo, puede interpretarse que hay inestabilidad, inseguridad o lo opuesto a lo que significa. El tronco, por ejemplo, infiere cuando es el yo. Afirma la realidad, la seguridad y la fortaleza de los sujetos. Perfiles, algunas variantes e interpretación de los trazos del dibujo. En la raíz, raíces de un solo trazo, nos habla de una actitud infantil que adopta un sujeto ante aquello que está oculto para él. Raíces de doble trazo es la capacidad de discernimiento en la apreciación de un sujeto frente a la realidad. Árbol sin suelo, nos habla de una persona insegura y de carácter cambiante. Árbol sobre una pequeña línea recta que cierra el tronco. Es un sujeto de personalidad cerrada, terco, obstinado. Línea del suelo en la distancia nos habla de una persona que es distante de la realidad. Tronco. Tronco recto hasta la base es un sujeto con horizontes limitados, rigidez, artificialidad, reservado, obstinado, sistemático. Tronco recto a la izquierda y curvo a la derecha es un sujeto con personalidad rígida para consigo mismo, pero con los demás es amable, comunicativo, más abierto y es menos exigente. Ramas. Ramas de un solo trazo nos habla de una personalidad amable, es cálido y la persona tiende a huir de lo desagradable. Ramas de dos trazos, el sujeto tiene buena discriminación de la realidad. Ramas tridimensionales es el deseo que tiene la persona de destacarse. Es una persona original. Copa. Copa enarcada con bucle es una actitud defensiva. En el trazo de una copa pequeña se ve principalmente en niños y es un trazo normal. En adultos nos indica que es regresión y debilidad mental. En la gráfica podemos ver el árbol, el cual es el estímulo y está acompañado con 4 elementos de la mente humana.
los cuales son el área perceptiva, área premotora, el consciente y el inconsciente. La explicación de esta gráfica es: el árbol es el estímulo y es captado por el área perceptiva. En este caso sería a través del sentido de la vista. Pasa al inconsciente reconociendo y clasificando la información, la cual llega al inconsciente para ser analizada de forma racional. De esta forma produce una respuesta hacia el área premotora. Prueba de personalidad factorial Heysen para adultos EPI. Este inventario de personalidad mide dos dimensiones principales de la personalidad, la extroversión y el neuroticismo. Su similitud a la prueba MPI es considerable, siendo altas las correlaciones entre ambas. Sin embargo, las mejoras introducidas en el EPI-10 hacen más útil desde muchos puntos de vista. El inventario de personalidad se basa principalmente en la psicología y la genética. Aunque Heysen era conductista que consideraba que los hábitos aprendidos eran de gran importancia, consideró que las diferencias en la personalidad se desarrollan a partir de la herencia genética. Esta prueba es una prueba de personalidad factorial con ánimo de estandarizar bajo algunos criterios los resultados que se desprenden de la misma. Es decir, que de acuerdo a los parámetros y los resultados se ajustará el individuo al tipo de personalidad correspondiente. El objetivo de la prueba es medir dos de las más importantes dimensiones de la personalidad: introversión, extroversión y neuroticismo, estabilidad e inestabilidad. Los aspectos que evalúan es en dos rubrios, es el E y el N. El rol que cumple las dimensiones es que ofrece la oportunidad al psicólogo de asesoramiento en las áreas clínicas y educacional. Las metas es obtener resultados que permitan diseñar una metodología adecuada para el desarrollo de la tarea educativa. Las características del inventario están estructuradas por medios escritos y respuestas dicotómicas. Emplean técnicas de elección forzada, sí o no, conteniendo 57 ítems, 9 de verdad, 9 de introversión y 9 de estabilidad. Valoración. Cada protocolo se evalúa así. Se usa la clave de la veracidad L sobre la hoja de respuestas y se interceptan las dos rectas obtenidas en el punto promedio de ambas. A continuación, conoceremos los 4 cuadrantes que corresponden a 4 tipos temperamentales. Melancólico, introvertido, inestable. Son sujetos de sistema nervioso débil, especialmente los procesos inhibitorios tienden a ser caprichosos y ansiosos. Colérico, extrovertido, inestable. Sus procesos neurodinámicos son fuertes, pero hay desequilibrio entre la inhibición y la excitación. Sanguíneo, extrovertido, estable. Procesos neurodinámicos fuertes, equilibrados y de movilidad rápida. Son personas sociales discordantes. Flemático, introvertido, estable. Procesos neurodinámicos son fuertes, equilibrados y lentos. Son personas pacíficas, cuidadosas. A continuación vamos a ver los pro y contra que pueden tener esta prueba. Pro. Explica un patrón, medición de variables, siempre está ligada a la estadística, es objetiva por lo que su margen de error es mínimo, se manejan inventarios de personalidad, al manejar estadísticas sus resultados son estandarizados. Los contra no siempre son acertadas, se omite lo que no se puede describir. Cuando el entrevistado tiene más conocimiento de lo que miden las pruebas, estas quedan sesgadas,
Si el evaluado tiene conocimiento en otras áreas que no se evalúan en este momento, ésta se pierde, y si el evaluado presenta la prueba más de una vez, la respuesta puede variar. Nombre de la prueba, test de personalidad EPI. Tipo de prueba, prueba de personalidad factorial. Autor, Hans Hesse, psicólogo inglés de origen alemán, especializado en estudio de personalidad. Sus métodos comprenden una técnica estadística llamada análisis factorial. ¿Qué es? Es un cuestionario de personalidad. Duración de la prueba, aproximadamente 15 o 30 minutos. ¿A quién evalúa? Adolescentes y adultos. Insumos que requiere: manual con las normas de aplicación, corrección, puntuación e interpretación. ¿De qué consta la prueba? Consta de 57 ítems de contestación sí o no. Dos formas A, B. Finalidad: extraer un análisis factorial. Orientaciones al examinador. Primero, entrega el test y permite un tiempo para completar los datos generales y continúa con las instrucciones de la prueba. Introduce el test que se aplicará diciendo de qué se trata. Después orienta y sigue con las miradas de las instrucciones. Calificación. Cuando promete algo lo cumple siempre aunque le cueste. ¿Tiene usted vértigos? ¿Siente a menudo molestias digestivas? Frente a un hecho o situación importante, las puntuaciones directas se transforman en puntuaciones centiles, cuya interpretación es puntuaciones altas o puntuaciones de neurotismo o extraversión. Veremos a continuación un ejemplo de cuestionario de personalidad EPI forma B, en el cual se detectan los datos de la persona que va a realizar la prueba y están las instrucciones de forma clara y concisa. Ejemplos para la prueba. Preguntas como: ¿le agrada mucho bullicio y agitación a su alrededor? ¿Sí o no? ¿Tiene a menudo un sentimiento de desasosiego, como si deseara algo pero sin saber qué? ¿Sí o no? ¿Tiene casi siempre una respuesta a punto cuando la gente le habla? ¿Sí o no? ¿Se siente a menudo cansado e indiferente sin ninguna razón para ello? ¿Sí o no? ¿Le agrada trabajar solo? ¿Sí o no? ¿Se siente con frecuencia harto de todo? ¿Sí o no? ¿Puede expresar rápidamente en palabras sus pensamientos? ¿Sí o no? ¿Ríe algunas veces de los chistes verdes? ¿Sí o no? A continuación, reflejamos la bibliografía para este trabajo.